quiero contarles una historia y es acerca de un hombre que se llamó Isaac Jackson. Jackson nació en una familia de esas que yo llamo espiritualmente disfuncional. Y es ese tipo de familias en el que uno de los padres sigue al Señor, pero el otro no. Y en el caso de la familia de Jackson, quien seguía al Señor era su mamá. Él tuvo la fortuna de nacer en una familia con recursos económicos. Su papá fue uno de los empresarios más reconocidos de su país. Y Jackson tuvo todas las oportunidades que un joven pueda tener. Fue al mejor jardín, fue al mejor colegio, luego pudo estudiar en la mejor universidad, hizo una muy buena carrera profesional, pero aparte de eso, le encantaban los deportes extremos y entonces tenía la oportunidad de practicarlos, tenía la economía para practicarlos. Jackson tenía todas las comodidades que quizá una persona en esta tierra pudiera tener. Desde muy niño, su mamá siempre estuvo orando por él, pidiéndole al Señor que lo guardara, pidiéndole al Señor que lo ayudara, pero por sobre todas las cosas, pidiéndole al Señor que pusiera en su corazón la decisión de recibirle como su Salvador. Este joven, muy allegado a su padre, muy compañero de su padre, mientras su papá vivió, nunca recibió al Señor. A la edad de los 21 años, el padre muere y todas las responsabilidades económicas que tenía el padre pasaron a ser pertenencia de este joven. Y entonces empezó a guiar las empresas, ¿cierto? Y el día que recibió esta responsabilidad, al muy buen estilo de la madre del rey de Lemuel en Proverbios 31, su madre le aconsejó sobre la forma correcta como debía gobernar todos los bienes y la herencia que su padre le había dejado. Sin embargo, nunca escuchó los consejos de su mamá y nunca quiso acercarse al Señor. Un día, saliendo de su casa hacia su trabajo, en el trayecto, tuvo un aparatoso accidente de tránsito y Jackson quedó en estado de coma. Así que estuvo en el hospital por muchos días y su madre todos los días iba al hospital a acompañarle, a estar con él, a hablarle del Señor y a rogarle que por favor tomara la decisión de seguir a Cristo. Un día cualquiera, la mamá llegó a la clínica y encontró que su hijo había muerto. No se sabe si Jackson recibió al Señor o no. La decisión de recibir a Cristo en el corazón era una decisión propia, única de él. Nadie más podía hacerlo por él. Y hay cosas en la vida que solamente nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 12. Y hoy vamos a hablar de algunas obligaciones que son propias del creyente, que nadie más puede hacer por nosotros. Filipenses capítulo 2, el versículo 12 hasta el versículo 18. Yo sé que llevamos mucho tiempo sin venir a la iglesia, pero por favor no olvide traer su Biblia. Dice este pasaje: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también conmigo. Aquí en este pasaje encuentro que Pablo hace alusión a 4 normas básicas que el cristiano debe cumplir y que son propias de cada uno de nosotros, que nadie las puede hacer por nosotros. Bueno, estas deben cumplirse sin tener un supervisor. Mire que en el versículo 1 Pablo dice, mire, ustedes han obedecido la palabra de Dios en mi presencia. Le dice a los hermanos de Filipenses, pero ahora yo no estoy. Y es necesario que aunque yo no los esté vigilando, que aunque yo no los esté supervisando, ustedes sigan obedeciendo la palabra del Señor. La lección ahí entonces es esa. No tengo que tener a mi líder, no tengo que tener a mi pastor encima, ¿cierto? No tengo que tener a nadie luchando para que yo conozca al Señor y yo siga a Cristo, sino que es mi responsabilidad. Porque solamente yo decido si quiero ir al cielo o quiero ir al infierno. Nadie puede decidirlo por mí. Y estas 4 normas, mire, son el resultado de la obra salvadora de Cristo. En el capítulo 2, ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 11, Pablo está hablando de la humillación y la exaltación de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz y de la actitud como lo hizo y del por qué lo hizo. Y luego inicia la siguiente parte del pasaje, la que leemos hoy, diciendo, por tanto, es decir, teniendo muy en cuenta el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la salvación de Cristo, entonces ahora ustedes que han conocido a Jesús necesitan obedecerle, es lo que está diciendo ahí. Y el primer compromiso, la primera norma es nuestra salvación propia. En el versículo 12, la parte final dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Otra versión de la Biblia dice, ustedes, cada uno, ocúpese de su salvación con temor y temblor. Nadie más puede hacer eso por mí, solamente yo. La palabra ocupados, traducido del griego, significa trabajar, producir o llevar una obra a cabo absolutamente importante. Y cuando Pablo habla aquí sobre la ocupación de la salvación para nosotros, nos sugiere una acción a la que debemos dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo. En Filipenses 3, ahí más adelante, el versículo 2, dice Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo está haciendo una recomendación a saber cuál es la doctrina que debemos aceptar. Pero luego en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo está haciendo aquí una analogía con una carrera. Pensemos entonces en una carrera de atletismo. Y él dice, yo prosigo a la meta. Y para llegar a la meta, un atleta no es fácil, ¿cierto? Previo a la carrera ha tenido que tener una preparación en muchos sentidos, pero luego el mismo momento de la carrera no es fácil. Yo considero que el atletismo es uno de los deportes más exigentes, ¿cierto? No sé, no me gusta. Hay que esforzarse muchísimo, el cuerpo duele muchísimo. Y Pablo está diciendo aquí, ese esfuerzo en la carrera de la vida cristiana, yo tengo que vivirlo. Eso me sugiere entonces una preparación especial. Y esa preparación me sugiere tiempo y permanencia. Ocuparse también significa tener
o requiere de fortalecimiento de la fe. Vamos por favor al libro de Hebreos, el capítulo 2. Hebreos el capítulo 2, el versículo 1 y el versículo 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y aquí Pablo está hablando del ocuparse, haciendo uso del fortalecimiento de la fe. Y dice aquí que es necesario que lo hagamos con más diligencia. Dice el versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Que hagamos de la Biblia nuestra disciplina. Esa ocupación de la salvación, dice Pablo aquí en el pasaje que estamos leyendo en Filipenses, debe hacerse con temor y temblor. Y cuando yo leo ese pasaje me llama mucho la atención el por qué Pablo utiliza esos dos términos para decir que la salvación nuestra, que es nuestro propio compromiso, debe hacerse con temor y temblor. Bueno, el temor y el temblor del que habla aquí no es un miedo a lo que Dios puede hacer, sino una reverencia suprema a entender que Cristo murió en la cruz por mí y que yo debo valorar tanto ese sacrificio que debo esforzarme por recibir ese regalo de la gracia. Temor y temblor sugiere ocuparse de la verdad pura, de la palabra en su estado más transparente. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y subraya este versículo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire que Pablo presenta aquí su actitud de entregar la palabra de Dios. Dice, yo estuve entre ustedes con mucho temor y temblor, preocupándome de predicarles la palabra de la forma más transparente. Y el versículo 2 dice, y me propuse a predicar a Cristo y a este crucificado. Es decir, me propuse a predicarles únicamente lo que la Biblia enseña. Y el versículo 5 dice, ¿por qué? Dice, para que vuestra fe, para que sus creencias no estén fundadas en el humanismo, no estén fundadas en la sabiduría del hombre, en la filosofía o en la religiosidad, sino que estén fundadas en el poder de Dios. Así que cuando Pablo escribe en Filipenses que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, la primera recomendación allí implícita que aparece es preocuparnos fuertemente por tener la palabra de verdad, por tener la palabra de la forma más real y transparente. Temor y temblor también sugiere respeto y obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7, 14. Perdón, Segunda de Corintios
Segunda de Corintios 7:14. Pues si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nos gloriamos con Tito. Resultó verdad. Y su cariño para nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que todo tengo confianza de vosotros. Aquí, en este pasaje, Pablo está trayendo a colación la actitud de un gran predicador, Tito, y está diciéndole a los hermanos: mire, ¿se acuerda cuando estuvimos entre ustedes predicando el evangelio? Y Tito estaba conmigo, y tenemos un recuerdo muy precioso de Tito, porque nos predicó la palabra de Dios de una manera que llegó al corazón de ustedes, y ustedes con obediencia y respeto la recibieron. Bueno, temor y temblor es tener un respeto sublime por la palabra de Dios, y ese respeto obligadamente nos tiene que llevar a obedecer lo que la Biblia dice. Algunos respetan la Biblia, y me perdonarán lo que voy a decir, algunos la respetan tanto que la tienen en la sala de su casa puesta. El día que yo me casé, tuvimos una Biblia grande en nuestro matrimonio de pasta blanca, y mi propósito era tener esa Biblia en la sala de mi casa. Yo no sé, pero la Biblia se desapareció. Ese día el matrimonio terminó y la gente empezó a coger la decoración y las cosas, y uno se ocupó, y cuando caímos en cuenta encontramos que la Biblia ya no estaba. Nosotros teníamos ese deseo, tener la Biblia, esa Biblia en la sala de nuestra casa. Pero algunos tienen tanto respeto y la tienen allí muy bien adornada y decorada, pero no tienen obediencia a esa palabra que tienen escrita. Los que se ocupan de la salvación con temor y temblor son aquellos que tienen una conciencia profunda de la presencia de Dios. Y aquí hay un pasaje en Génesis 39 que quizá usted ha leído muchas veces, la historia de José. Y en el versículo 9 de Génesis 39, cuando la mujer acosa a José, él le dice estas palabras: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Pues tú eres su mujer. Está hablando de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire el pensamiento tan interesante de José. José, en lo único que está pensando es que si se acuesta con la mujer de su jefe, no le haría un mal ni siquiera a él mismo, ni a su jefe, ni a la familia de su jefe, sino le haría un mal contra Dios. Y dice: ¿cómo haría este grande mal contra Dios? José tenía una conciencia muy especial en su salvación, y sabía que cualquier error que cometiera iba a poner en riesgo su salvación. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor entonces sugiere el estar atentos al pecado y cómo huir de él. Naturalmente, el no ocuparnos de nuestra salvación nos llevará a la condenación eterna. Luego dice el pasaje que estamos estudiando en Filipenses que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Parece que el apóstol quiere enseñarnos que el total de nuestra vida, de nuestros días, debe girar en torno a esto, a vivir de una manera tan transparente que Dios pueda decir: este hijo es íntegro, es sincero, es verdadero, es real. Y el versículo 2 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad. Después de decir el apóstol que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, cuando uno lee ese pasaje y mira la totalidad de la palabra, entonces uno dice, vaya, qué difícil es esto. Esto no parece tan sencillo. Qué difícil es huir del pecado, qué difícil es tener una disciplina de relación con Dios. Bueno, qué difícil es todo esto, ¿cierto? Pero luego el apóstol hace una aclaración. Dice, eso no es un poder propio suyo. Cuando usted decide seguir a Cristo, entonces Dios produce en su corazón ese deseo. Y la palabra producir aquí en este contexto significa energía. Es decir, Él es el que le da la corriente para que usted pueda ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y esta energía de Dios en nuestras vidas tiene dos efectos. El primero es querer. Y eso quiere decir que Dios es el que me hace a mí querer vivir de una manera diferente. Esta semana me preguntaban unas compañeras de trabajo, Juanito, ¿usted toma vino? ¿Usted puede tomar vino? Fue la pregunta que me hicieron. Yo les dije, sí, claro, yo puedo tomar vino. Pero no me gusta. No me gusta porque me hace daño. La Biblia no me dice que no puedo tomar vino, me dice que no debo emborracharme, pero yo no lo tomo porque no me gusta y bueno, porque me es lícito pero no me conviene. Yo no me lo tomo porque me obligan, sino porque no quiero tomármelo, así de sencillo. No me lo tomo porque no quiero. El día que me casé no tomé champaña, tomé spray en el brindis. Ustedes tomaron champaña, pero yo tomé spray, porque eso me cae mal, me hace daño. Y no lo hice porque no quiero. Pero cuando hay cosas que me gustan, las hago porque quiero. Yo estoy aquí parado, el pastor me dijo, ayúdeme a predicar el domingo, y yo estoy aquí parado porque quiero, no porque él me obligó a hacerlo, ¿cierto? Y Dios nos dio un libre albedrío que nos permite hacer las cosas no porque nos toca, sino porque queremos. Y acá Él dice, cuando usted quiere ocuparse de su salvación con temor y temblor y sigue a Jesucristo en Dios, entonces Dios pone en su corazón ese deseo de querer vivir para Él. Y el segundo efecto del que habla ahí es el hacer. Algunos quieren, pero no hacen. Y entonces lo uno sin lo otro es incompleto, no sirve. De nada sirve yo querer las cosas, pero no hacerlas, ¿cierto? Pues si yo no las hago, si yo no vivo como la Biblia me enseña, entonces sencillamente no me estoy ocupando de mi salvación con temor y temblor y no estoy caminando hacia el cielo. Pablo dice que Dios produce en nosotros, conecta la energía a nosotros para que lo deseemos, pero también para que lo hagamos. No me tomo el vino porque no me gusta, y si me lo ofrecen y me lo dan aquí, no me lo tomo, lo hago, no me lo tomo porque no me gusta, porque no quiero. Usted peca porque quiere, pero cuando omite el pecado no lo hace porque Dios pone en usted el querer, y ese poder de decir no lo voy a hacer también proviene de Dios. Cuando yo me ocupo de mi salvación con temor y temblor, entonces es porque Dios está produciendo en mí el querer como el hacer. Y termina el versículo diciendo, por su buena voluntad. Es decir, Dios es tan bueno que nos dio libre albedrío de decidir, pero Él nos da la oportunidad de que podamos conectarnos a Él y recibir su energía para que podamos querer y hacer lo que su santa y bendita palabra nos enseña. Yo voy a dejar acá, no alcanzo a compartir otro punto. Yo creo que nos vamos a tardar un poquito en terminar este estudio,
La segunda recomendación o responsabilidad personal de la que les hablaré será el testimonio. La tercera será la identificación con la Biblia. Y el cuarto, el sacrificio y el servicio. Dentro de 8 días continuamos con nuestro estudio. Señor, te damos muchísimas gracias esta mañana por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que todo.